relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Los señores economistas don Washington Herrera, Mauricio Dávalos. En la ciudad de Guayaquil vamos a saludar al autor de estas reflexiones que nos parecen una premisa significativa e importante para analizar la cuestión económica y fiscal, el programa económico, el diseño económico. ¿Cómo se tienen que corregir los desequilibrios económicos que fueron diagnosticados en las últimas horas por Alberto Acosta Burneo? Usted dice, economista, que la economía, valga la redundancia, afirma que está estancada. Los señores economistas de algún o bastante prestigio, yo no soy quien para poder calificarlos, todos expertos, exfuncionarios públicos, que se han sucedido en los últimos días, anotan lo mismo. La economía está estancada. Los empleos adecuados escasean, dice Alberto Acosta Burneo. Y las finanzas públicas padecen de una sequía crónica. Sequía de aportes, sequía de recolección. Para dinamizar la economía, no basta con entender las causas de la difícil situación que atravesamos. Y claro, plantean soluciones técnicamente correctas. Alcanzar primero consensos de carácter político mínimos. Lamentablemente, asegura Acosta Burneo, los tiempos políticos no juegan a nuestro favor. Las elecciones presidenciales del 2021 están cerca y el ambiente político está como enrarecido, dice. Los objetivos de largo plazo, ser responsables, poner en orden la economía, han sido sustituidos por objetivos de corto plazo. Destruir al gobierno actual, captar el poder a como dé lugar, y los eternos perdedores del canibalismo político somos siempre los ciudadanos, afirma Alberto Acosta Burneo. ¿Cuáles son los desafíos que se pueden resumir en dos? El primero, una profunda crisis fiscal debido a una expansión irresponsable en el gasto público durante la bonanza. ¿Cómo solucionar aquello? Una profunda crisis fiscal debido a una expansión irresponsable en el gasto público durante la bonanza. La brecha fiscal, el 5% del Producto Interno Bruto, más o menos unos 6,000 millones de dólares. El segundo objetivo es superar la baja competitividad. ¿Por qué se da esto? Porque durante la bonanza los petrodólares y el endeudamiento elevaron la demanda, pero la oferta no creció al mismo ritmo. Las políticas socialistas crearon un entorno poco atractivo para la inversión y restringieron la oferta vía la sustitución de importaciones. Y como consecuencia, Ecuador se transformó en un país muy caro,
con un tipo de cambio real sobrevalorado. ¿Y si no corregimos los desequilibrios económicos? Este es el escenario más peligroso. No podemos seguir viviendo indefinidamente del endeudamiento. Llegará el momento en que los inversionistas ya no van a querer prestar más recursos para un poco financiar, bastante diría yo, financiar nuestra fiesta. Entonces la crisis fiscal se va a corregir solo vía cesación de pagos del gobierno, en medio de un proceso desordenado y doloroso. La complejidad del desafío exige apertura al diálogo entre todas las facciones políticas para aportar con soluciones que sean mínimamente aceptables para todos o por todos. El peor escenario es un bloqueo político que impida la corrección de los graves desequilibrios y que siga aumentando el descontento general. Nos advierte y nos ubica con un pensamiento de diagnóstico sólido el economista Alberto Acosta Burneo, a quien le invitamos este momento a que nos desmenuce lo que este instante requiere en términos de consensos de todos los sectores empresariales, financieros, bancarios, pero fundamentalmente políticos, porque unos están jugando a que vuelva el que sabemos frente a que siga el que sabemos. Ahí estamos complicados. El desaliento empresarial, como ve Mauricio Dávalos Guevara, experto y empresario, muy contundente, que ha aceptado los desafíos en muchos años y ha seguido con sus empresas vigorosamente adelante. Por eso nuestra consulta a usted. Escuchémosle con Alberto Acosta Burneo en Guayaquil, a Mauricio y a Washington Herrera aquí en Quito. Gracias, Gonzalo. Buen día, Washington. Buen día, Alberto. Mire, yo creo que lo que dice y que usted ha resumido, Alberto Acosta en su Burneo, en su artículo en Vistazo, yo estoy completamente de acuerdo. Ya. Pero hay que poner también cierto tipo de cualificaciones adicionales, que seguramente por espacio, porque no creyó que era tan importante, no se lo pone de relieve. En primer lugar... Como que no le leí completo. Vamos a ver si... El asunto es que sí, durante el tiempo del boom petrolero que acabamos de pasar, adicionalmente a los ingresos petroleros, también se elevó la carga fiscal. Se crearon nuevos impuestos, uno de esos que no tenía absolutamente ninguna justificación ni jurídica ni económica, como era el anticipo del impuesto a la renta. Otro absurdo que era que es el impuesto a la salida de divisas. Y adicionalmente una serie de otras obligaciones a las empresas. Se ha analizado por parte de algunos economistas últimamente que la carga fiscal en el Ecuador es bastante mayor que la media en América Latina, casi estando en los primeros puestos. Esto se agrava aún más si uno considera que esa carga fiscal, esos impuestos pagados en relación con el PIB, son impuestos pagados por un sector formal de la economía, básicamente,
porque el sector informal o no paga o definitivamente por déficit realidad, el peso de la carga fiscal es aún mayor de aquella que los números nos indican. En segundo lugar, justamente antes de ayer salió la cifra de que se había incrementado la recaudación de impuestos en este año frente al PIB. ¿Qué quiere decir eso? No, ni siquiera frente al PIB, sino frente al 2018. ¿Qué quiere decir esto? Nos repite esta. Salió la noticia de que se ha incrementado la recaudación de impuestos en el año 2019 versus el 2018. Sí. Sin embargo, el crecimiento del PIB de este año, naturalmente hay un desacuerdo generalizado en la tasa de crecimiento o de estancamiento de la economía, pero de todas maneras el crecimiento... El que ha predominado es la cifra de 5.000 millones. No, digo el crecimiento del PIB. O sea, hablan del 0.5%. Lo que yo aluego es el déficit. No, del 0.5%. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si hay un crecimiento superior a ese crecimiento del PIB, quiere decir que estando la economía estancada, ya estamos pagando más impuestos versus el crecimiento del PIB. Esto, naturalmente, como algunos hemos manifestado y los del Foro de Economía y Finanzas hemos sido muy enfáticos en esto, es un absurdo el tratar de cobrar más impuestos como fue a empeorarse. O sea, ahí sí hay un acuerdo general de que el 2020 y el 2021 seguramente sean peores. Entonces, cobrar más impuestos, teniendo ya una alta carga fiscal, es algo que no tiene el más mínimo sentido. ¿Usted coincide, señor economista Alberto Acosta Burneo? Muy buenos días, Gonzalo, estimados contertulios. Yo creo que lo que quería resaltar en el artículo es que cada uno tiene sus propias visiones, es evidente. Yo considero y coincido en el tema de que el Estado se expandió demasiado durante la bonanza y estamos pagando en este momento las consecuencias. Lo ideal hubiera sido ser prudentes en la bonanza y no buscar cargar de más impuestos a los ciudadanos, definitivamente. Pero el punto que quiero hacer con mi artículo es la importancia de poder llegar a consensos, porque en este momento las diferencias ideológicas de izquierda, de derecha, de los distintos partidos, parecen que nos llevan a un punto muerto del bloqueo, en donde la única salida es la violencia. Ya la vivimos en octubre, vemos lo grave que puede ser esa violencia, y tenemos que estar muy claros. ¿Qué es lo que nos permitió a los seres humanos avanzar y levantarnos de la pobreza, de los antiguos seres humanos de hace miles de años? Fue la vida en sociedad. Vivir en sociedad es lo que permite la cooperación social y de esa manera incrementar la productividad de cada persona a través de la división del trabajo. ¿Qué significa eso? Cuando trabajamos en sociedad, todos nos beneficiamos. Cada uno es bueno en algo y termina produciendo más en beneficio de la sociedad. Entonces, en este momento político que estamos viviendo, tenemos que tener como valor máximo esa cooperación social, tratar de ceder posiciones. Hay cosas que nosotros podemos no coincidir, pero estamos frente a desafíos suficientemente grandes como para ponernos en una posición testaruda que nos lleve a un colapso social, a una desintegración social, a destruir ese bien que es la cooperación social, que es lo que nos ha permitido, como al ser humano en general, le ha permitido generar bienestar. Y ese es el gran desafío. Las ideologías al final del día lo que se diferencian es por los medios para alcanzar ciertos objetivos. Los objetivos generalmente todos coincidimos, pero cada ideología plantea caminos distintos. Entonces lo que tenemos que trabajar ahora en el Ecuador, en estas circunstancias tan difíciles, el gran desafío es cómo ceder posiciones
y encontrar un consenso mínimo. Coincidir en ciertos medios para alcanzar los objetivos. El objetivo es claro, todos queremos más bienestar para la población. Eso es lo que queremos todos, no importa la ideología que tengamos. Pero es importante llegar a ciertos consensos mínimos, evitando la alternativa, que la alternativa es la violencia, que es el rompimiento social, el rompimiento de la colaboración social. Esa es la que tenemos que tratar de evitar, y el escenario más grave, que lo vimos que es posible, que puede suceder en octubre. Más grave. Yo quiero preguntarle al economista Washington Herrera, ¿qué opina del desequilibrio fundamental que suscitan la caída de la actividad económica en determinados sectores y el auge de otros, una especie de desequilibrios internos? No permiten incluso que hagamos cuentas, hacemos de nuestras obligaciones con el exterior, obligaciones con el gobierno en términos impositivos, hacemos cuentas alegres. Cada uno de los sectores se aficiona de poner en la memoria de la gente, poner en conocimiento público o en la conciencia de todo el país, en la conciencia económica, cifras que no envuelven el real drama. Es decir, poner las cuentas en orden creo que es la primera prioridad. ¿Y eso cómo se hace? Pregunto al exsecretario general de la Administración, periodo presidencial de Rodrigo Borja. Buenos días con todos. En verdad, a veces nos llenamos de verdades de perogrullo y no vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es precisamente lo que usted dice, en el sentido de que hay grupos que están muy bien en la economía ecuatoriana, dentro del programa de dolarización, pagando los salarios que dice el Código de Trabajo, cumpliendo con sus obligaciones tributarias, exportando, produciendo dólares. Y hay grupos que solo se viven quejando, porque son improductivos. Chorriqueando, como dice el comandante Isa. Quejándose. Entonces, aquí hay una verdad muy, muy grave en el Ecuador, de aquí para adelante. Veamos de aquí para adelante. Concebir el futuro del Ecuador se reduce a prolongar el presente que estamos viviendo. Es el tamaño del problema. No podemos hacer en los próximos 10 años cosa distinta de lo que estamos haciendo ahora, porque los políticos son mediocres, los economistas no saben qué hacer porque cuando llegan a influir en el poder, el político mediocre no le hace caso, y los empresarios siguen sacando el dinero afuera por más que haya el impuesto del 5% de salida de divisas. Porque no confían en el país, porque no hay proyectos en el país, porque el país no puede estar a cada momento creando contribuciones como esta ridícula contribución que ha creado últimamente el decreto mediante el cual una empresa que venda $1 millón al año pague al gobierno $1.000. Esas son cosas ridículas, por favor. Y por 3 años... Tal vez no estamos entendiendo porque no me sale conexo las cantidades. Las cantidades. Piénselas un poquito. 0.1. ¿Sí? Gana $1 millón. Eso es ridículo. Totalmente. Lo que hay que hacer es una política tributaria predecible, pues. No es que cada 3 años se reúnen unos cuantos congresistas que conozca, y creen otra cosa, otro regalo, otro impuesto. ¿Quién inventó esta contribución? El gobierno propuso y el Congreso aceptó, pues. Propuso porque eso tiene que recaudar. Pero es una... Y es una cosa... Una ridiculez. Es una ridiculez. Claro. Es una ridiculez. Entonces... los políticos, los economistas, los asesores y los empresarios
no estamos haciendo bien las cosas, porque yo voy más allá de lo que va el economista Acosta. No es estancamiento lo que estamos sufriendo, es retroceso, porque la población sigue creciendo. Es como cuando usted está ganando $1,000 y tiene 2 hijos, pero mañana viene un tercer niño, tiene 3 hijos, pero no le han aumentado el sueldo. Entonces su ingreso se ha empobrecido porque tiene que mantener a 3 hijos. Algo así está ocurriendo, aumenta la población, aumentan los jóvenes que salen en busca de trabajo, unos muy bien preparados, otros medianamente preparados y otros impreparados por la mala educación en el Ecuador. Pero los 3 grupos de jóvenes no tienen dónde trabajar. Ok. Ese es el gran problema. La complejidad del desafío. El resto son verdades de perogrullo. Ese es el gran problema del Ecuador, el empobrecimiento en los próximos 10 años. El analista de Vistazo, el respetable Acosta Burneo, nos dice que la complejidad del desafío exige una apertura al diálogo entre todas las facciones políticas para aportar con soluciones que sean mínimamente aceptables para todos. El peor escenario es un bloqueo político que impida la corrección de los graves desequilibrios y que siga aumentando el descontento general. Esa pérdida de paz social y de búsqueda de soluciones se podría estropear un plan rehabilitador. ¿De qué manera, señor economista Alberto Acosta Burneo? Estimado Gonzalo, si no llegamos a ciertos consensos, ya vemos que hay grupos que quieren imponer sus agendas por la fuerza. Y ese es el peor escenario que puede existir. Comenzar a romper esa cooperación social, comenzar a romper lo que nos permite superarnos como seres humanos y como sociedad, para poder tratar de que cada uno imponga su verdad, porque todo el mundo tiene su verdad, todo el mundo tiene la receta mágica, pero no pueden ponerse de acuerdo, los políticos hablo específicamente, no pueden ponerse de acuerdo en cosas mínimas, porque no hay ninguno que pueda hacer las cosas independientemente, a no ser que use la violencia, como se intentó en octubre pasado. Ese es el escenario que debemos evitar. Yeah. La manera de hacerlo es mediante la apertura de los políticos, que se sienten y encuentren cosas mínimas. Yo creo que la aprobación que se dio en la Asamblea del proyecto económico urgente es una señal muy positiva, que me da algo de esperanza de pensar que en el Ecuador sí puede haber consensos, que se puede ceder posiciones a cosas que a uno le desagradan. A mí me desagrada terriblemente y creo que no es la vía correcta al final del día, más impuestos, pero entiendo las circunstancias, entiendo que en este momento hay que escoger el mal menor. ¿Cuál es el mal peor? El mal peor es llegar a una crisis fiscal, una cesación de pagos, donde ahí sí pagaremos las consecuencias todos los ecuatorianos de una manera desmedida. Entonces hay momentos en los que a uno le toca escoger el mal menor, y eso implica ceder posiciones y apertura por parte de los políticos para buscar el beneficio de todos los ecuatorianos y no solamente el llegar a Carondelet en las próximas elecciones. ¿Y cuál podría ser el consenso que debemos seleccionar? Específicamente, tenemos que estar muy claros que tenemos que corregir la crisis fiscal. Ese objetivo, yo creo que coincidimos prácticamente todos los ecuatorianos. Los medios son los que hay discrepancias. Lamentablemente, por una crisis tan grande, 5,000 millones de dólares, no hay medida única. No se puede decir que vamos a reducir los salarios en 5,000 millones porque implicaría votar a más de la mitad de todos los funcionarios públicos, inviable, política y técnicamente. Tampoco se puede reducir solamente en gastos 5,000 millones. Entonces hay que hacer una mezcla de varios temas. Primero, austeridad en el gasto público, austeridad en la nómina del Estado, focalización de subsidios, más ingresos como se ha aprobado ahora esta reforma tributaria, probablemente incluso una renegociación en ciertas deudas con China que se pueden renegociar a plazos más extensos. Es decir, son 5 medidas. ¿Cuántas deudas tenemos con China que usted conozca, economista? Vamos desmenuzando, digamos, nuestra tragedia de endeudamiento, yo lo llamo así. Con China tenemos alrededor de 7,000 millones de dólares en endeudamiento. Renegociar esa deuda nos generará un ahorro, evidentemente que sí, pero tampoco se puede decir que... Pero ¿cómo renegociamos? ¿Qué les proponemos a los chinos?
tenemos que proponer... Semejantes chinos. China y Ecuador tienen muchos Yo intereses. me quedo solo hasta ahí. Semejantes chinos, porque no son ningunas criaturas, pues ellos mandan en el orbe de conformidad con sus propias decisiones. Esta es la cosa. Yo creo, Gonzalo, que tanto China como Ecuador tienen intereses en común y que Ecuador puede usar inclusive el peso del Fondo Monetario Internacional para respaldar un programa en el que se renegocie los plazos de pago de las deudas con China, que se otorgue plazos más largos y de esa manera se dé un cierto alivio a la caja fiscal. Estemos claros, no es que esa es la solución a los problemas fiscales, de ninguna manera, solamente ayudaría un poco a aliviar las urgencias fiscales, igual que las otras 4 medidas que he mencionado que son necesarias, pero si las tomamos como medida única, ninguna soluciona el problema fiscal. El problema es tan grande que requiere de todas las medidas en paralelo para que cada uno aporte en este gran objetivo de poner en orden las cuentas fiscales. ¿Y eso cómo se hace, Washington? A mí me parece que estamos olvidando un elemento muy importante, que es el papel el atunero, los que exportan pescados y los bananeros. Estos 4 grupos en este año 2019 van a llegar a un nivel de exportaciones de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares, que para un país pequeño, descansando en 4 sectores, es algo muy importante. Estos sectores son competitivos y por eso es que venden al exterior. Son competitivos porque trabajan bien y son competitivos porque el Estado les subsidia a estos sectores ricos. El Estado les subsidia a estos sectores ricos a través de bajarles el precio del diésel en más de $1 por galón. Todo lo de para subsidiar a los camaroneros, a los atuneros, a los transportistas pesados, para que el diésel sea más barato. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés. Estamos subsidiando a los que no necesitan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar siquiera en disminuir la desigualdad social? ¿Quiénes no necesitan? Si necesitan todos. No necesitan los sectores camaroneros, que ya son competitivos en el mundo entero. Están en segundo lugar en el mundo. Y este año están exportando, óigame bien, 3.600 millones de dólares. Y piden y siguen y pelean porque sigue el subsidio del diésel. Por favor. Entonces, esto de Pero que había necesidad esto de que todo tiene que hacer el Estado, el gobierno, que hay que bajar los términos de las relaciones laborales, olvida este gran sector, y la prensa calla también, señor. La prensa calla también. ¿Qué deberíamos informar? El hecho de que estas empresas ya competitivas no deberían recibir subsidios y que las demás empresas que aún no son competitivas, comparamos con otros países, nuestra producción, nuestra deuda externa, nuestro nivel tributario, pero no decimos que el tema de la dolarización en el Ecuador nos pone en una situación distinta que Colombia, que Perú, que Uruguay, porque nosotros tenemos costos muy altos también debido a la dolarización, también debido a que se hizo unos ajustes laborales demasiado rápido, también debido a que no podemos bajar los costos artificialmente. En economía lo que se impone es aquella competitividad auténtica, no la competitividad a base de subsidios. Lo auténtico es lo que se impone al final. Entonces hay que pedirles a estos sectores, ¿no? A estos sectores, no focalice los subsidios. ¿Y por qué digo permitan? Porque estos sectores son poderosos
en este y en todos los gobiernos. Son poderosos en este y en todos los gobiernos. Hay que estar claros. Entonces, a ellos hay que pedirles que por favor hagamos un programa de desmonte de los subsidios. Yo he escrito sobre la gradualidad del desmonte, sobre la gradualidad de la subida del precio de la gasolina extra. Pero si hace 3 años... ¿Cómo funcionaría la cronología? De la siguiente manera. Si el gobierno de Moreno, hace 3 años cuando inauguró su gobierno, hubiese decidido subir un centavo de dólar a la gasolina extra cada mes, un centavo de dólar cada mes, en este momento ya tranquila, pausada, no traumática, porque este es un país de pobres, ¿Y para qué de necesitamos 50% esa de pobres. nivelación, economista? Tenemos que, para evitar los subsidios, para que no se vaya la gasolina al Perú en alta mar. Pero si son ganadores... En alta mar se contrabandea el diésel. En ventas internacionales los camaroneros son los grandes ganadores. Pero con nuestros subsidios. Se benefician de subsidios. Con nuestros subsidios. Eso Entonces, es una desadministración para evitar tributaria, eso pues. hay que subir los precios eliminando los subsidios paulatinamente. Pero nadie quiere hacerlo. Nadie quiere subir ni siquiera un centavo de dólar cada mes a la gasolina. ¿A dónde extra. debe aplicar entonces Entonces hay una su confabulación exhorto? en contra del país, en contra del futuro del país. El político que ahora Bueno, con la nadie nueva le va a ley aceptar electoral eso, de ya que no va a están haber contra el gobernabilidad en el Congreso de Diputados, más que la que existe ahora, ¿no? Que para aumentar con esto de dar mayor peso a las minorías, cuando en realidad el peso tienen las mayorías. En segundo lugar, la corrupción generalizada en Pero el ese ya Ecuador. es otro tema. Vamos aportando al primer tema que plantea el señor economista Washington Herrera, desde el lado de Mauricio Dávalos. ¿Cómo ve usted la situación? Mire, estando de acuerdo con Washington en lo básico, que eso lo vengo impulsando desde hace muchos años, es la eliminación del subsidio de los combustibles, porque eso en este momento estamos en 1.500, 1.700 millones, pero el Estado ha llegado a subsidiar en los 40 combustibles alrededor de 3.500 a 4.000, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, sin embargo, miren, yo no quiero entrar a polemizar en eso, pero yo creo que, por ejemplo, el sector camaronero tiene unos méritos extraordinarios. Yo no tengo nada que ver con los camaroneros. Claro. Sin embargo, el sector camaronero se levantó de lo que estaba muerto por la Mancha Blanca y a través de desarrollo tecnológico es lo que hoy es lo que es. No es tanto por el subsidio. El subsidio naturalmente seguramente le complementa a su rentabilidad, pero es un mérito extraordinario del sector La camaronero, parte tecnológica. el haber superado ese de la Mancha Blanca y otros problemas más. Ahora, perdone, ¿en qué consistió el mérito? En el qué desarrollo consistió el mérito? que antes lo que hacían era recoger básicamente en el mar Ya. las simientes, digamos, para el desarrollo del camarón, y entonces iban y recogían todo tipo de enfermedades. Hoy ya es otra cosa con el desarrollo de laboratorios con altísima tecnología que tienen, y eso ha significado inversión, ha significado investigación. Entonces, uno no puede venir Naturalmente, estoy de acuerdo en que el subsidio no se debe seguir dando
Y Pero a que los esa que están plata, ganando mucho no se les puede seguir subsidiando el combustible. naturalmente, pero eso es lo que sentido común. eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no se puede tampoco decir, no, estos sectores están exportando demasiado y entonces grabémosles a ellos. No. Entonces, eso un punto. El otro punto es, mire, Washington mencionó el asunto de la dolarización. Usted conoce perfectamente mi posición desde antes fue de desacuerdo con la dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización nos exigía a los ecuatorianos, al gobierno y a todos los ecuatorianos que entendamos de qué se trata y que sepamos hacer las cosas de una manera adecuada, esto es, política económica en general, que sea compatible con la dolarización. Pero usted no puede hacer lo que hizo el gobierno desde el 2008. Okay. No, pero permítame completo la idea. Totalmente. Desde el 2008, el gobierno del economista Correa, lo único que hizo es tomar medidas contrarias precisamente a la competitividad. Y si es que uno suma falta de competitividad dura, más la dolarización y últimamente una apreciación adicional del dólar, simplemente tiene la receta ideal para que el país poco a poco deje de ser competitivo y deje de exportar. Y el sistema de dolarización está basado en la del país de que le quede un saldo positivo de dólares cuando se hace el balance de entradas y salidas por exportaciones, importaciones, de entradas y salidas de flujos que le quede un financieros. saldo favorable. Pero eso es lo que no hemos hecho y no queremos darnos cuenta porque, por ejemplo, en materia laboral, Perdone, pero hay cosas. saldo favorable debe haber existido. ¿Quién se lo llevó? Naturalmente, pero ese también, como usted dijo hace un momento, ese es justamente el problema de la corrupción y el problema de haber tenido unas políticas, como usted mencionó al principio, no como en el 2007 sí hubo, de un desarrollo dirigido hacia el crecimiento hacia afuera, sino un crecimiento hacia adentro y sustitución de importaciones. O sea, una equivocación garrafal en materia de política económica, de estrategia de política económica, y todo esto dentro de una situación de dolarización, que esto jamás debemos quitarnos de la cabeza, que la dolarización a nosotros nos pone una camisa de fuerza, que no podemos salirnos de eso, porque los daños que puede causar una salida de la dolarización, porque hagamos tonterías en política económica, porque eso es lo que verdaderamente se ha hecho, los daños pueden ser catastróficos. Lo que hemos visto en octubre puede ser juego de niños en comparación con lo que puede verdaderamente ser el momento de una salida de la dolarización. Entonces, esto de la competitividad es absolutamente crítico. Y el asunto de la deuda. En el asunto de la deuda, especialmente con China, mire, aquí han desfilado muchas personas analizando el problema de la deuda con China y también con Tailandia. Y esa deuda tiene que ser refinanciada. Nos liberemos del peso que significa el compromiso, como el otro día tuvo aquí al investigador que investiga tanto sobre este tema, Villavicencio. Y él decía claramente, Fernando Villavicencio, que
¿Cómo es lo que afecta el tener cientos de millones de barriles de petróleo que no podemos venderlos en el mercado spot porque están comprometidos con los contratos que tenemos con China y con Tailandia? Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas tienen que darse, pero verdaderamente pasos firmes, concretos, para ir resolviendo los problemas. El problema del déficit fiscal, estoy de acuerdo, no es una sola cosa la que se requiere hacer. Son muchas, pero algunas van a pesar mucho. El asunto de los subsidios, el asunto de la reestructuración de la deuda. Solamente sumando las dos cosas, se puede sumar muchos miles de millones de dólares que van a comenzar a resolver ese pequeño déficit que se nos augura para el próximo año de 6,000 y pico de millones de dólares. Veamos lo que dice el señor ministro en la cadena de Coavisa, el ministro de Economía y Finanzas. Que el escenario de convergencia mucho más rápido, digamos de reducción del déficit fiscal, era mucho más rápido. Tenemos que enfrentar esa realidad, no vamos a poder contar con todos esos recursos. La reforma tributaria da paso a una parte de aquello y tampoco vamos a poder llenar todo el saldo que estaba previsto por el lado de subsidios con una focalización. En consecuencia, el nivel de convergencia fiscal es mucho más lento, si usted quiere, o va a tomar un par de años más. Es decir, tenemos que hacerlo en esa dinámica. Es la realidad que se enfrenta. En el caso de los combustibles, efectivamente, hemos avanzado bastante en el proceso de análisis para la focalización. En estos días estamos teniendo trabajos intensos con los distintos ministerios del ramo para analizar las distintas propuestas que se han hecho de focalización. ¿Hay una idea ya de por dónde podría ir esa focalización entonces? Sí, existe. Altos y aquellas personas que tienen vehículos con características que no corresponden a una persona digamos de clase baja o una persona pobre, tengan que pagar un precio diferenciado. Es decir, empezar por pagar que aquellas personas que no necesitan el subsidio paguen el precio correspondiente a la tarifa sin subsidio. Ese es el concepto general. Los planes de contingencia tienen que evaluarse en función de las circunstancias del momento. Mal haríamos en anticipar alguna decisión económica que pueda generar incertidumbre o que no corresponde a las circunstancias actuales. Nosotros estamos optimistas de que lo que se ha trabajado este año en relación al tema de monetización de activos va a rendir frutos en el primero y segundo trimestre del próximo año. Este es muy importante, pero que no estamos todavía en ese cuadrante. Terminemos esto. Pero quiere vender lo que produce. ¿Cómo es eso? Tenga la bondad. Es que lo que se está proponiendo... Mauricio Dávalos. Lo que se está proponiendo Sí. vender son precisamente empresas que en este rato le están dando una rentabilidad al Estado. No es TAME, que está perdiendo 70 y pico de millones. ¿no? Sí. No, son la empresa de comunicaciones, el Banco del Pacífico, que si es que uno concibe, puede ser que esté bien que se le privatice, ok, pero no es un asunto de que a una hidroeléctrica recién construida se le quiera privatizar. O sea, son cosas que si es que algo no está dando rentabilidad al Estado, trate de meter al sector privado para hacerle rentable. Pero si algo está siendo rentable, ¿cuál es el sentido de que precisamente... ¿A usted eso qué le se parece, Alberto Acosta? Tenemos que estar claros que el Estado no lo puede hacer todo. Piensa en una familia, tiene 100, digamos, $1,000 ahorrados. Puede tener eso invertido en un banco ganando mucho interés. Esta plata para la salud de sus hijos. Entonces usted le va a decir, no, esos $1,000 están tope. No importa que sus hijos no tengan salud, no importa que sus hijos no tengan educación, la plata está rindiendo, no la tope. Lo mismo sucede con el Estado. Tenemos que decidir y el Estado tiene que priorizar. ¿Quiere ser empresario y ganar mucha plata o quiere atender a los ciudadanos en lo que realmente importa? Salud de calidad, educación de calidad, algo que no tenemos, y seguridad, que tampoco tenemos.
Entonces hay que estar muy claros, el Estado no puede hacer todo, hay que comenzar a centrar el trabajo. Quisiera mencionar también otro tema, se habló de la dolarización y me gustaría hacer un comentario al respecto. La dolarización tiene, si le podemos achacar algo a la dolarización, es que no es compatible con políticos irresponsables. Fácil de corregir los errores de la política económica. ¿Pero a quién quiere acusar de esa distorsión usted? Es muy claro, la política de Rafael Correa fue incompatible con la dolarización, puntualmente. Incrementos salariales por encima del incremento de la productividad del trabajo, es decir, poner la carreta delante de los caballos. Y segundo, sustitución de importaciones, encarecer la oferta de productos en el Ecuador, los precios subieron, nos transformamos en un país caro y en este momento los precios tienen dificultad de bajar. ¿Qué pasa en los países con moneda propia? Las irresponsabilidades, por ejemplo, los políticos que les encanta subir salarios, aunque no hay realidad económica que los sustente, después lo solucionan imprimiendo papelitos, imprimiendo billetes, y los salarios reales caen a través de la inflación. Entonces así se engañan los trabajadores de los países con moneda propia. Pero ¿quién elige a un presidente enemigo del formato monetario vigente? Eso también hay que tomar en cuenta. Lamentablemente la dolarización y el conocimiento sobre la dolarización es un fenómeno relativamente nuevo. No existe amplia literatura al respecto. Lo más cercano a la dolarización es el patrón oro, que existió hace bastantes años. Y entonces no hubo las advertencias a tiempo de las políticas equivocadas que se estaban tomando, porque el problema que tenemos ahora es que debido a estas políticas incompatibles con la dolarización nos volvimos caros y en este momento los precios tienen que caer. Pero el que caigan los precios no es fácil. Incluso tenemos una gran cantidad de precios que los fija el Estado. El arroz, el azúcar, todos esos precios tienen que estar cayendo porque están muy elevados en este momento. Pero eso es un proceso lento, un proceso difícil. Entonces yo creo que a la dolarización... Pero tenemos desequilibrios económicos. De competitividad. Si bien hay sectores que les va muy bien, pero son sectores donde la naturaleza es tan próspera en el Ecuador que tienen unos rendimientos muy altos. Pero vemos que muchos otros sectores, pensemos la manufactura, por ejemplo, tienen problemas para competir porque el país es costoso, porque todo lo que uno quiere producir en el Ecuador cuesta más que producirlo en Colombia o en Perú. Entonces, ¿cómo abaratar el país? Hay que trabajar en abaratar el país. Primero, poner en orden las cuentas fiscales va a ayudar a abaratar el país. Segundo, tenemos que combatir la... Explíquenos mejor, perdón, economista, esta partecita para que entienda el público. Tenemos que recordar que el gasto público financiado con el tarjeteo, con el endeudamiento, demanda de bienes y servicios elevando su precio. Y el sector productivo tiene que competir con el Estado por esos recursos. Solo pensemos lo que pasaba a nivel de salarios. En el sector público un salario básico, salarios para ciertas posiciones son el doble que en el sector privado. Eso presiona a que el sector privado, para poder conseguir gente que trabaje, sobre todo en la bonanza, tenía que pagar salarios mucho más altos, encareciendo la producción. Entonces, poner en orden las cuentas fiscales va a reducir también esa presión sobre los precios y va a ayudar a que se reduzcan los precios. Otra medida importantísima es luchar contra la tramitología. Eso eleva costos de producción. Necesitamos seguir buscando apertura comercial. No puede ser que un pequeño, y conozco de ejemplos puntuales, producir un pequeño productor, un emprendedor de mermeladas. Los frascos que tiene que comprar son más caros que los que pueden comprarse. ¿Cómo va a poder competir un productor en el Ecuador? Sí, miren, lo que acaba de mencionar Alberto tiene toda la razón. Producir aquí, por muchas razones, verdaderamente se ha vuelto un acto heroico. Pero cuando uno entra para ver, por ejemplo, si en mi caso yo tengo que embotellar el aceite extra virgen de aguacate, las botellas, aquí comprábamos de Chile. Después una fábrica que está en Guayaquil se comprometió a abastecernos. Ahora, súbitamente, en este año, nos dijo, ya no vamos a producir esta botella, usted búsquese en dónde comprar. Un proveedor. Y naturalmente mucho más caro. Todo lo que es son etiquetas, todo lo que tapas, la tapa que tenemos que se pone para tapar la botella, hay que importar. El piquito ese que se pone para dispensador, hay que importar. Hay que importar. No, lo que pasa es que nuestra economía es pequeña.
Entonces, el poner una fábrica de tapas de aluminio, naturalmente no es rentable. Pero si es que usted tiene una verdadera integración, se le vuelve fácil, integración comercial, Sí. se le vuelve fácil importar. Mire, Y- ¿cómo y se ha el desarrollado formato de Asia? envasamiento es similar ¿Cómo? para otros productos más o menos Es familiarizados. exactamente lo Exacto. mismo. Todo lo que es botellas, todo lo que quiere decir canecas, son dos monopolios que manejan La la industria producción de esos envases tanto sería de canecas como de botellas. un Son ácido. dos monopolios. Así de simple. Entonces, así se maneja. Y si usted, aparte de los monopolios, a los monopolios les permite que tengan la posibilidad de ser protegidos desde el punto de vista comercial por todos los cortapisas que hay que pasar para poder importar lo que se necesita para producir, definitivamente bingo, pues, porque nos tienen controlados a los productores. Entonces, este es el tipo de cosas que, muy bien traído, que se sufre para producir aquí. Ok. No es solamente el asunto de la competitividad, es todo esto, ¿no? Alberto Costa Burneo, ¿usted tiene una idea global de lo que viene arreglando u optimizando el señor presidente de la República en la ciudad de Cali en su última reunión con el presidente colombiano? El canciller José Valencia acaba de resaltar que Colombia va a impulsar la incorporación de nuestro país a la Alianza del Pacífico. Me parece que es un tema también que amerita una descripción, un análisis, si es que los 7 ejes, la reunión bilateral me pareció bastante exitosa. ¿Qué hay que recoger o qué tienen los empresarios ecuatorianos que recoger de los empresarios colombianos? Yo creo que debemos de aprender de la capacidad de adaptarse a la competencia, no temerle a la competencia, abrirse al mundo. Eso ha logrado Colombia y ha logrado beneficios, porque como mencionaba al inicio de la entrevista, lo que nos permite avanzar en bienestar es la cooperación entre todos los seres humanos, porque hay gente que es buena en unas cosas y otras personas que son buenas en otras. Hay países que por su mismo clima son buenos produciendo ciertos bienes, ciertos alimentos, otros por su clima son buenos produciendo otros. Entonces, el buscar hacer todo, por ejemplo, el Ecuador que ha buscado sembrar trigo porque queríamos ser autosuficientes, Sí. cuando el clima y las condiciones geográficas no son las óptimas. Por eso hay mejores productores en el mundo. Entonces, tenemos que dejar de satanizar a las importaciones, tenemos que buscar enlazarnos en las cadenas de producción mundial, no como los que producimos del 100%. La bicicleta 100% ecuatoriana es la mayor aberración que se pudo haber planteado en la vida. Es antieconómico. Pero sí podemos ser partícipes dentro de la cadena de producción, por ejemplo, en la cadena de vehículos competitivos, y aprovechar de estos mercados más grandes, igual que lo han hecho todos los países en el mundo. ¿Usted está de acuerdo en una incorporación no paulatina, sino ya contundente en Alianza del Pacífico? No, ese tipo de negociaciones siempre tienen que ser planificadas, Ujú. analizadas caso por caso, considerando plazos de desgravación para los sectores sensibles que los existen. Tiene que darse plazos extensos, hay que dar tiempo para ese cambio. El cambio... Escúchele al señor canciller lo que tiene como pensamiento fundamental en este rubro. La Alianza del Pacífico tiene, no diría dos momentos, pero dos aspectos, ¿no? Por una parte, homogeneiza políticas económicas entre las naciones que integran la alianza, busca que el comercio, el intercambio, las inversiones, el contacto incluso entre los sectores privados de esos países, de los 4 países miembros, sea un contacto más dinámico, más eficiente, y por tanto las economías puedan integrarse. Es un proceso de integración, si se quiere, el que lleva adelante, no se quiere, que efectivamente lleva adelante la alianza. Si el Ecuador se incorpora como el país número 5, el miembro. El segundo aspecto que hace un momento aludía, y es una proyección de la alianza, su nombre indica, hacia la cuenca del Pacífico. Una alianza que busca que los estados que la integran tengan mayor facilidad, capacidad y posibilidades de conjuntamente intercambiar económicamente, comercialmente, con el resto de países de la cuenca del Pacífico, ¿no? Todos sabemos la importancia de la cuenca del Pacífico, donde la economía mundial tiene en este momento unos
sus ejes principales, definitivamente el eje más promisorio en las próximas décadas en cuanto a desarrollo del comercio, del intercambio y todo. El Ecuador tiene que estar presente en la cuenca, es parte de la cuenca del Pacífico, pero la integración a estas dinámicas económicas creemos nosotros que se puede ver fácil. Esta circunstancia de unirnos y ser parte ya más operativa en la Alianza del Pacífico. ¿En qué nos beneficiaría aquello? El Ecuador ya tiene negocios comerciales y acuerdos comerciales con Chile, con Perú, con Colombia y con México. Esto no es nuevo. ¿Intercambio a pérdida o Tiene buenos intercambios? intercambio, vende y compra con rebajas arancelarias. De modo que esto no es nuevo. El tema de la Alianza del Pacífico tiene que ver con industrias grandes de México que quiere vender al resto del mundo porque no quiere depender solamente en el 80% de sus exportaciones de Estados Unidos. Entonces, esto hay que pensar bien. La homogeneización de que habla el canciller es una palabra muy bonita, pero con respecto al Ecuador, que es dolarizado, es muy difícil. Cuando uno no tiene moneda, no tiene política monetaria ni cambiaria, homogenizar con las demás economías es complicado, es difícil. Pero a lo que yo me quería referir antes es a una cuestión muy importante. De aquí a 10 años la corrupción va a generalizarse. De aquí a 10 años ¿En el la Ecuador o en corrupción todo el va a mundo? generalizarse en el Ecuador y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque realmente la impunidad está ganando a la corrección. A la corrección. A la corrección. Entonces, por ejemplo, yo digo, un país transparente. Y eso es un problema perdóneme, de la justicia. Perdóneme terminar esta idea. Un país transparente que quiera realmente combatir a la corrupción, tiene que digan cuál es su patrimonio el momento que se candidatizan. Que digan cuánto han pagado de impuesto a la renta durante su vida. Tienen que decir, señor, la verdad. Yo no voy a ser político para robar. Yo voy a ser político para servir. Y mis cuentas son estos. Mi patrimonio es tanto. Y he pagado de impuestos a la renta tanto. En este momento en que hay precandidatos que están tomando ideas de la época de la piedra toscamente labrada, cuando se oponen a la imposición del impuesto a la renta. Pero que esto no es chiste, esto ya se hizo hace unas décadas en el Ecuador, cuando se eliminó el impuesto a la renta y se sustituyó con una tasa al cheque. Y yo tenía amigos, pequeños empresarios, que no tenían dónde poner los billetes porque la gente por eso ya no usaba cheques. Entonces, con esas ideas de la época de la piedra toscamente labrada, no podemos ir a ninguna parte. Tenemos que hacer las cosas ya con personas serias, transparentes, ¿Quiénes son esas figuras de las responsables. piedras toscamente labradas? Cuando comenzó la civilización, Y todo el parece que mundo son contribuía jóvenes todavía. a la vivencia de la comunidad. Parece joven, Para vivir pero- la comunidad se Parecen necesita jóvenes, dicen. contribuir en algo. Y esto va a lo siguiente. Yo preguntaría al señor ministro de Finanzas, representante de la Asociación de Empresarios del Gobierno, le preguntaría, ¿cuál es el saldo para la economía ecuatoriana de el año en el que el Ecuador, por motivo del terremoto, cobró 2 puntos más en el IVA y todos pagamos esos 2 puntos más en el IVA? ¿Qué daño causó eso en ese año? ¿Causó algún daño? ¿Hubo quiebras de las ¿Por empresas? qué no le llaman al señor ministro de Economía Hubo quiebras que de las empresas. absuelva estas inquietudes? Hubo quiebras de las empresas. La caída de la economía se debió a ese 2%. Que por favor tengan la bondad de pagar $1,000 anuales, perdón. $1,000 anuales para que viva el Estado, ¿no? En lugar de estar pidiendo esas cosas ridículas, se ponga un IVA progresivo, ¿no? Que se llegue a lo que ya estuvimos pagando los ecuatorianos con motivo del terremoto. Porque en ese caso, pues, se complementaría a lo de la focalización, Sí. que eso es calendas griegas.
Se está hablando de la focalización. Eso no se va a poner a hacer nunca. Si usted tuviera la Lo posibilidad... del IVA no se va a poder hacer nunca con un Congreso como el actual, en de que todo el Congreso. mundo va a votar en contra. ¿Cómo se tiene que corregir esos desequilibrios económicos? Era el tema de esta plática. Sigamos adelante. Levantando los subsidios y aumentando el Eco. IVA. Punto. Levantando los subsidios. Claro. Terminando los subsidios. Cobrando lo que es de cobrar por la gasolina extra y cobrando lo que es de cobrar por el diésel. Esa transparentación, ¿a dónde nos conduciría, Alberto? Coincido, es necesario focalizar subsidios, que el subsidio llegue a quien más lo necesita, porque actualmente lo lamentable es que llega a mucha gente que no necesita el subsidio. Y eso es un desperdicio de recursos escasos del Estado. Por otro lado, quisiera concluir con la idea que hablábamos hace un momento del beneficio del comercio exterior. Pensemos que en la actualidad ese aceite extra virgen de aguacate que mencionaba Mauricio, y que decía que la botella tiene problemas para conseguir la botella y al final del día termina pagando más caro por la botella, le destruye la competitividad en ese negocio. Y eso sucede no solamente con el caso de él, sino con muchísimos otros miles de emprendedores que dependen del uso de botellas, para usar ese mismo ejemplo. Entonces, por beneficiar a un productor de botellas, el gobierno, con su política de bloqueo al comercio internacional, que fue la política equivocada de la década anterior, la sustitución de importaciones, destruye la competitividad de todos los miles de emprendedores que requieren los frascos de vidrio para sus productos. Entonces, al final del día, es más lo que perdemos que lo que ganamos por ese tipo de políticas. Entonces tenemos que ir a una política de integración con el mundo, integración en los pedazos de la cadena de producción donde somos competitivos y buscar de una manera decisiva el recuperar la competitividad. Esa es la clave para hacer que la economía crezca. La economía no va a crecer mientras no se corrijan los problemas fiscales y mientras no se corrijan los problemas de competitividad. Y aquí La participación, Yo Washington. creo que en el último decreto que salió en esta semana de la Asamblea, Mauricio y demás usuarios de las botellas se atrasaron en no poner un articulito como pusieron otros sectores en este No mismo me diga. decreto que diga libre importación de botellas, poniendo articulitos de acuerdo ¿Qué le a parece, cómo los Mauricio? grupos de presión tienen contacto con los legisladores. Y así se metieron una serie de cositas chiquitas al último. Y entonces eso no es gobernar, eso no es legislar. Pero es la opacidad de Y conocimiento. obviamente, de parte de la vamos Asamblea, que es deplorable. Si vamos a ser tan... Pero ¿quién tan tiene que corregir ineficientes. legislativamente esos Si vamos a temas? ser tan ineficientes como para conspirar contra las exportaciones de ecuatorianos, tratando Pero de ¿quién cobrar tiene que impuestos ser en a el los insumos republicanismo el ente importados? solvente Tenemos la culpa para nosotros. corregir esas distorsiones? El Tenemos la culpa de responsable, elegir Tenemos la esos culpa congresos. nosotros por el ser... responsable definitivamente principal es el gobierno, el que tiene que manejar a través de diferentes Pero tipos maneja de los políticas empresarios, públicas. según lo que dice. No, pero a través de múltiples, o sea, hemos hablado durante todo el programa de una serie de cosas, tanto Que es fiscales, ministro de los tanto empresarios. fiscales como comerciales. Bueno, el ministro de Richard Finanzas se Martín. originó ahí. Sin embargo, yo creo que él habría tenido seguramente muchísimas iniciativas que no le han permitido tampoco a algunos gurús de la política el que saque adelante. No sé, pero sospecho y creo que Sí, sí, lo sí. que se ha oído es eso. Pero mire, hemos hablado de una serie de medidas comerciales, fiscales, pero la clave de todo está en el crecimiento de la economía, y el crecimiento de la economía no se va a dar si es que no apuntamos a resolver los problemas de competitividad. Los problemas de competitividad están en el corazón del problema de la economía ecuatoriana. Si esta economía no resuelve el problema de ¿Y la quiénes tienen que competitividad, resolver? hay múltiples Esquemas decisiones legislados. en materia laboral, en materia impositiva, en materia comercial, en materia de restricción, de regulaciones, sobre regulaciones que se han ido imponiendo. O sea, de la producción y del empleo. Vea, estaremos simplemente patinando. Patinando.
Y no solamente patinando, sino que cuando uno patina, hace hueco debajo de la llanta y lo único que hace es hundirse más y no poder salir del atolladero. ¿Un poco eso significa el estancamiento que estamos advirtiendo? Claro. Le pregunto a usted, señor economista, don Alberto Acosta Burneo. Definitivamente, estemos claros que mientras más nos demoremos en poner en orden las cuentas fiscales, mientras más nos demoremos en conseguir consensos, mientras logremos trabar la política con violencia o sin ella, la economía estará estancada por más tiempo. Mientras no corrijamos los problemas de competitividad, la inversión no va a subir. La inversión no requiere solamente de confianza ni discursos bonitos, requiere de realidades económicas que no existen en el país. Invertir en el Ecuador no es tan rentable como invertir en Colombia o en Perú. Entonces, adivinemos a dónde van las inversiones, a dónde van los capitales de ecuatorianos y de extranjeros. Tenemos una economía estancada por muchísimos años más. Ya estamos 5 años de estancamiento. Yo creo que no podemos darnos el lujo de esperar otros 5 años más para poner en orden las cosas, porque no logramos ponernos de acuerdo. Ese es el gran desafío, los consensos y llegar a los medios adecuados para poder corregir los dos grandes desequilibrios, el problema fiscal y el problema de competitividad. Su exhorto, o la consecuencia de todo su pensamiento coyuntural, es que las elecciones presidenciales del 21, como se están aproximando, los objetivos de larguísimo plazo deben ser responsables, poniendo en orden la economía, sustituyendo objetivos de corto plazo, sin destruir al gobierno actual y captar el poder para oponerse de nuevo a un todo logrado, conquistado en estos últimos meses o estos últimos años. Esa es la parte complicada, es parte de las obligaciones ciudadanas, ¿verdad, señor economista Alberto Acosta? ¿Verdad, economista Mauricio Dávalos? ¿Verdad? Un poco un aliento a que la responsabilidad electoral de los próximos años se ponga de manifiesto a partir de esta mañana. Ojalá, Washington Herrera. Sí, yo creo que hay que pensar en el futuro y repito mis palabras iniciales, la concepción del futuro, que ese es el tamaño de nuestro drama. Mauricio Dávalos. Creo que todavía no estamos absolutamente fuera de tiempo para resolver los problemas. Los problemas los podemos resolver si es que diagnosticamos bien y si es que ponemos la buena voluntad los intereses para son resolverlos. dispersos. Lastimosamente hemos visto en los últimos tiempos, en las últimas semanas, Los intereses actitudes, empresariales. no solamente empresariales, las cámaras son las que menos han presionado quizás, pero ver a un grupo de asambleístas que por Mediocres. proteger seguramente la participación en el año 2021 en las elecciones, se han cerrado absolutamente a ningún tipo de solución. Eso es vergonzoso. El país no necesita ¿Quiénes eso. escogen a esos parlamentarios? Todos Todos. a una. Bueno, muchas gracias. Su final, señor economista Mauricio. ¿Está en línea, Alberto? Sí, estimado Gonzalo, yo creo que lo más importante aquí es que estemos claros que sí podemos tomar medidas correctivas, somos capaces de llegar a consensos. Lo que sucedió en la Asamblea esta semana nos demuestra que podemos llegar a consensos y esa es la política que debe continuar adelante. Los grupos tienen que mostrar la responsabilidad con el país. El fracaso del gobierno no hace ganar a nadie sino al político de oposición. Todos perdemos cuando fracasa un gobierno, este o cualquier otro. Lo que queremos es que solucionen y mejoren la vida de todos los ecuatorianos. Y la única manera de lograrlo es siendo responsables, logrando a consensos y corrigiendo los dos graves desequilibrios que tenemos, problemas fiscales y problemas de competitividad. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional.